Madre mía, chicos y chicas, preparaos porque esto es fuerte. Can Yaman lo ha vuelto a hacer, y esta vez, creo que ha encendido todas las alarmas. Hablamos de ese bombazo que ha soltado, y la pregunta es, ¿va a enfadar a Demet Özdemir hasta la médula? Y no solo a ella, sino a todos sus seguidores. Acaba de salir a la luz algo que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. ¿Os acordáis de la tensión que siempre ha habido con Demet? Pues parece que Can ha decidido echar más leña al fuego, ¿y de qué manera? No es un rumor cualquiera, no. Es algo que ha dicho o algo que ha hecho, y nosotros lo tenemos para analizar. A ver, para ser honestos, Can Yaman es un torbellino. Un día está en Turquía, al otro en Italia, luego por ahí. Y su vida amorosa siempre ha sido un misterio envuelto en un montón de especulaciones. Pero lo de ahora, lo que acaba de salir, es otro nivel. Me da la impresión de que Can no es de los que se callan las cosas. Le gusta ser el centro de atención, eso está claro. Y cuando se trata de su vida privada, a veces parece que le pone más ganas que a sus trabajos. Lo que yo creo que está pasando es que Can ha querido dejar algo muy claro, o quizás, ha soltado una pullita. ¿A quién? Pues ahí está el misterio, ¿verdad? Muchos dicen que todo esto es una estrategia para promocionar algo, para generar ruido mediático. Y sinceramente no me extrañaría nada. Con lo listos que son los famosos para estas cosas. Pero si es así, la jugada le ha salido redonda. Pero vamos al grano. ¿Qué ha dicho exactamente? Pues resulta que ha hecho unas declaraciones, que apuntan directamente hacia Demet Özdemir. O eso es lo que muchos interpretan, y yo, me uno a esa fiesta de interpretaciones. Ha hablado de una relación pasada, de los sentimientos que tuvo, y ha utilizado unas palabras que, digamos, no son precisamente de agradecimiento. Más bien suenan a desencanto. ¿O incluso a reproche? Claro, imagínense la escena. Demet leyendo esto o escuchando esto, seguro que se le eriza el vello del brazo. Porque seamos sinceros, su relación fue muy sonada. Tuvieron muchísimos fans que los adoraban juntos, ¿os acordáis? Can Demet era un fenómeno. Y que ahora él salga hablando así de ella, después de tanto tiempo, de tanto silencio, es como abrir una herida que quizás ya estaba cicatrizando. Muchos dicen que Can está dolido por cómo terminaron las cosas. Que se sintió maltratado o ignorado. Pero yo sospecho algo más. Creo que Can está en esa fase de su carrera donde quiere marcar territorio. Quiere dejar claro quién es él, qué ha vivido, y quizás, sacudirse de etiquetas. Y si para eso tiene que remover el pasado y, de paso, incomodar a Demet, pues que así sea. ¿Y qué hay de Demet? Pues todavía no ha dicho nada oficial, claro. Pero imaginen su cara. Seguramente está pensando, otra vez Can. ¿En serio? O peor, quizás se está riendo. ¿Quién sabe? A lo mejor ella ya ha pasado página hace mucho tiempo y esto le da igual. O quizás, está viniendo genial este salseo para avivar su propia fama. Lo que sí es cierto es que esto va a generar muchísima conversación. Ya están las redes que arden. Los fans de Can Demet están divididos, unos defienden a Can, otros a Demet. Un caos. Y yo me pregunto, ¿hasta qué punto Can es consciente de la bomba que está lanzando? ¿O es que le da igual el resultado? Yo personalmente creo que Can tiene un lado muy impulsivo. Y a veces sus impulsos le llevan a decir o hacer cosas que luego, bueno, ya vemos las consecuencias. Y si lo que ha dicho ahora va a hacer que Demet se enfade, que sienta que se la está exponiendo de nuevo, pues vaya faena para ella. Pero, ¿es justo que él no pueda hablar de sus experiencias? Es un tema complicado, ¿eh? A mí me parece que Can está jugando con fuego. Y no solo con Demet, sino con la percepción pública. ¿Qué mensaje quiere mandar? ¿Que es un tipo resentido? ¿O que es un hombre honesto que comparte su verdad? La línea es muy fina, muy fina. Y el público, que es muy sabio, ya está sacando sus propias conclusiones. Así que sí, el bombazo de Can Yaman es de los que hacen historia. Y la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿será este el preludio de un enfrentamiento público, o simplemente otra anécdota más en la ya de por sí agitada vida de Can? ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que Can ha sido justo con Demet, o que se ha pasado de la raya?